puedan dar gloria a Dios en esta mañana? Bendito sea el Señor para siempre, porque Él vive, ¿verdad, hermanos? Para siempre, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Quisiera abordar un pequeño pensamiento y hablar sobre la responsabilidad que el hombre tiene cuando puede escuchar o oír la palabra de Dios. Amén, hermanos. En este pasaje se dan muchos acontecimientos, pero uno de ellos que sale a delucir acá en estos versículos es sobre, hermano, aquella incredulidad que en el hombre existe y que eso lo lleva al hombre como en cierto momento a rechazar aquella palabra que puede oír de parte de Dios hacia su vida. Dios es bueno, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Él envía su palabra por cualquier medio, de diferentes formas y maneras, para que el hombre pueda oírla, hermano, en cualquiera sea su condición. Si un hombre, por ejemplo, una persona no tiene un medio como radio, como televisión, Dios permite que su palabra se anuncie muchas veces en los aires, donde, hermano, pasan medios donde se oye que allí van hablando de la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Si alguien va en un bus, en cualquier medio de transporte, Dios permite que las personas puedan oír la palabra, que alguien pueda, un instrumento de Dios suba, un siervo se suba a un bus, una persona, o sea hermano o hermana, se suba a un bus y anuncia la palabra para que, hermano, aquellos que van ahí puedan oír. Pero eso de oír, hermanos, trae sobre la vida de los hombres cierta responsabilidad de que, hermanos, el hombre pues adquiere al poder oír esa palabra que sale de cualquier forma o medio y que puede escucharla. Ya el hombre se hace como responsable de lo que ha oído de parte de Dios, ¿verdad, hermanos? Yo conocí una señora ya de edad, se subía a los buses en ese tiempo que yo viajaba muy a menudo, y yo siempre veía que esta señora, esta hermana, se subía y solo daba un mensaje. Yo veía que ella no podía leer porque sacaba un Nuevo Testamento chiquito y solo decía estas palabras: pónganme atención, decía un minuto. Prepárense todos para el encuentro con ese Dios que hizo el cielo y la tierra. Eso era el mensaje y se bajaba. ¿Cuánto lo hizo? No sé. ¿Cuánto tiempo? Ya no la volví a ver. Pero ¿por qué permitía el Señor que se hiciese como ella? Muchos han anunciado la palabra en diferentes formas, maneras y medios. Dios lo hace con el objetivo de que el hombre, hermanos, pueda oír la palabra y salvarse antes que llegue el día del juicio. ¿Verdad que sí, hermanos amados? Dios sale de su responsabilidad. Dios, hermano, puede hacer participante al hombre de que pueda oír esa palabra y que oyendo esa palabra, escuchando la palabra de Dios, se salve y sea libre de la condenación venidera. Muchas personas acuden a las iglesias, hermano, quizás por compromiso. Como estaba esta gente acá en una fiesta, la fiesta de la Pascua se avecinaba, y muchas personas, judíos, hermanos, y de otras partes del mundo, se habían hecho presentes a este tipo de fiestas, porque los judíos tenían, hermanos, ciertas fiestas que
la mayoría, para los judíos era una responsabilidad acudir a este tipo de fiestas. Y se avecinaba la fiesta de la Pascua y muchas personas se habían conglomerado en Jerusalén para poder, hermanos, participar de aquellas fiestas, de aquella fiesta solemne. Pero que en esta ocasión sucedió algo imprevisto, sucedió algo que no se había dado en mucho tiempo, y es que aparece un personaje llamado Jesús, hablándole al pueblo de manera, hermanos, que la gente podía oír su palabra y escuchar la voz de aquel que, hermano, para algunos era un extraño, pero que al oírlo la gente se quedaba atónita, la gente se quedaba perpleja al oírlo hablar a un hombre que hablaba palabras pero tan certeras, tan maravillosas, que mucha gente, hermanos, podía reconocer que el que estaba hablando era alguien, hermanos, que tenía palabra de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Era la palabra viviente hablando, era el Cristo de la gloria manifestándose, hablando. Pero como hoy en día hay muchas personas que solo asisten a las iglesias por puro compromiso. Allá había muchas personas que estaban, hermanos, solo por cumplir con un, digamos, por cumplir con un acto de presencia, hermano, pero no pasaban y no trascendían más allá de solo un puro formalismo. Eso puede pasar quizá en muchas personas. Voy a ir a la iglesia porque hoy es domingo y me toca ir a tal culto. Hoy voy a oír la palabra, pero todo se vuelve un puro formalismo, hermano. Todo se vuelve algo sin sentido. Y lo que Dios desea, que el hombre pueda escuchar, oír la palabra de Dios, pero que adquiera sobre ese momento de oír cierta responsabilidad. Porque, hermano, el evangelio es dado a los hombres y al hombre no le queda más que dos opciones: rechazar la palabra o recibirla. ¿Verdad que sí, hermanos amados? Y así usted diga que vino solo a pasear, y así usted diga que vino solo a perder el momento, el tiempo, así usted diga que vino porque su mamá o su papá lo trajo a la fuerza, y usted, al oír la palabra de Dios, solo le quedan dos opciones: una, rechazar aquello que escuchó, y dos, recibir la palabra para ser salvo. ¿Verdad que sí, hermanos? Y eso fue lo que pasó aquí. El Señor anunció, después de que había, hermano, hecho tantas obras poderosas delante de la gente, ahora, hermanos, Él acude a la fiesta y comienza no solo a hablar con poder y gloria, anuncia hasta su muerte, hermanos, pero ante el anuncio de que Jesús hace allí, Él no solo habla que Él es la vida eterna, que Él es, hermanos, el Salvador, que al morir el hombre, hermanos, recibirá beneficios maravillosos, pero ante todo eso que Él habla, la gente se queda igual, no entiende. Él les habla, si usted lee el capítulo 12, Él habla que Él es la luz que ha venido al mundo, y mientras Él esté, hermanos, el hombre, pues, si cree en esa luz, no andará en tinieblas. Y habla de una serie de aspectos, de que en el verso 36 dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Ellos no creían, ellos no, hermanos, podían con certeza adquirir su propia responsabilidad, porque, hermanos, el que estaba hablando era alguien más poderoso que Elías. ¿Verdad que sí, hermanos amados? Era alguien de renombre, era el mismo Hijo de Dios, era, hermano, aquel que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero nuevamente usted va a notar la indiferencia de la gente, la indiferencia de las personas. Porque mucha gente llega a las iglesias y no retiene lo que puede oír.
no toma para sí una responsabilidad, hermano, digamos, certera, sino que dice: voy a ir a la iglesia para ver cómo cantan el grupo, o voy a ir a la iglesia para ver quién llega o quién no llega. Pero hermano, ¿cuántos venimos dispuestos para que Dios haga algo a través de su palabra en nuestra vida? Habrán cosas que mejorar, hermano, habrán cosas que seguir mejorando, pero solo la palabra de Dios nos puede ayudar a ir perfeccionándonos, ¿verdad que sí, hermanos? La palabra de Dios, cuando la leemos, nos hacemos sabios. ¿Cuántos son sabios por leer la palabra de Dios? Levante su mano y diga: gloria a Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando esa palabra la creemos, cuando el hombre la cree, es salvo, ¿verdad que sí, hermanos? Y ya no digamos el llamado que hace la Biblia a poder vivir en ella, a poder, hermanos, cada día vivirla, a poder practicarla. Eso nos hará, hermanos, personas que no solo seremos salvos, sino que andaremos en un camino de santidad, porque todo aquel que oye la palabra y camina en ella, dice la Biblia, que viene a ser una persona que agrada a Dios, ¿verdad, hermano? Porque dice también la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso solo se adquiere cuando usted vive la palabra, no solo la escucha, la oye, sino que la vive. La cree y la vive. Y es ahí cuando adquiere la palabra de Dios, hermano, algo profundo en su vida. Pues aquí dice que muchos oyeron la palabra. Mucha gente pudo oír al maestro. Pero dice acá en el capítulo número 12 de que muchos de los gobernantes creyeron en Jesús, en las palabras de él. Y mire el verso 42 lo que dice: pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Es decir, su fe en la palabra, su fe en el personaje, en el Hijo de Dios, hermano, no lo confesaban porque tenían temor de que los expulsaran de una sinagoga, de un lugar donde ellos se reunían, porque si ellos decían que creían en Jesús, los expulsaban. Eso quiere decir que no basta solo con oír la palabra, sino que esa palabra hay que creerla y hay que vivirla, ¿verdad que sí, hermanos? Y eso es lo que hace falta en muchas personas. Muchas personas oyen la palabra, pero cuando sale del portón para afuera se le olvida. Entonces todo aquello que vino a oír no le va a funcionar, porque su vida se va a desenvolver en un solamente mero religiosidad y no va a poder ascender, hermano, a una vida que Dios desea darnos a nosotros. Entonces Jesús, él, hermano, dice estas palabras porque mucha gente pudo apreciarla, oírla, pero también él pudo ver que mucha gente rechazaba la palabra de Dios. Y eso es, hermano, no es de hoy en día, eso viene de años, que la gente oye la palabra y en su corazón la rechaza. ¿Por qué cree que muchos no logran vivir un evangelio, digamos, vivir la palabra con plena responsabilidad? Porque, hermano, la palabra nos llama a ser santos, ¿verdad que sí, hermano? Levanten la mano aquellos que creen eso y digan gloria a Dios. Sí, él dice: ser santo porque yo soy santo. La Biblia nos llama a amar a nuestros hermanos, ¿sí o no? Pero aquel que no quiere responsabilidades, la oye, hermano, y la desecha, la desprecia, la rechaza. Y ante eso, Jesús habla algo que es bien importante para nosotros. Y Jesús se puso, hermano, en medio de aquella, digamos, situación. Él gritó. Dice que él clamó
Es como que en medio de toda aquella gente alguien irrumpa en un grito. Y dice el versículo 44 de este capítulo 12 que Jesús clamó y dijo a voz, hermano, fuerte: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Mire, palabras, como le dijera, pero tan poderosas, que el hombre tenía que, hermano, por un momento en la vida poner atención y tomar de ellas la responsabilidad necesaria para poder, hermano, creerla o rechazarla. Y él les dice: y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Eso era una verdad, pero que el hombre dice: no, yo quiero vivir como me da la gana. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y por eso usted va a ver que el hombre fracasa una, fracasa dos, fracasa. El fracaso es constante, porque el hombre no agarra en serio, el hombre no toma en serio la palabra de Dios. Y hoy el mismo Dios acá, el mismo Jesús está diciendo en el verso 47: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar. Pero vea la intención de Jesús en poderle decir a la gente: yo he venido a darles la palabra, pero yo no les voy a juzgar, porque no he venido a juzgar, sino a salvar al mundo. Eso era suficiente para que muchas personas de que estaban ahí, hermanos, pudiesen llegar a donde Él y pedirle perdón, como ya mucha gente lo había hecho. Pero fue lo contrario. La gente siguió, hermanos, rechazándolo. Porque mientras el hombre no adquiera una responsabilidad en su vida, hermano, va a seguir negando, va a seguir viviendo como él quiere, hermano, y no como Dios quiere que vivamos. Pero por eso da la sentencia y dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día. Entonces, hermano, cuando él dice estas palabras, nosotros tenemos que pensar inmediatamente: ¿qué yo he oído del evangelio? ¿Qué he apreciado yo? Estoy consciente de lo que estoy haciendo, estoy viviendo el evangelio, estoy creyendo en aquel que es la vida, estoy yo viviendo como Él dice que viva. Porque, hermano, no se trata solo de oír, porque la Biblia dice que hay muchos que son oidores olvidadizos. Y mucha gente oye la palabra, pero cuando llega a la casa se le olvida. Comienza a vivir la misma vida pasada. Pero cuando alguien oye la palabra de Dios e impacta su corazón, e impacta su vida, esta persona produce en ella cambios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad, hermanos amados? Cuando alguien la oye, dice que penetra hasta los tuétanos, produce un cambio en la persona, de tal manera que aquella persona que la oye y la cree, en él se produce un cambio glorioso en su vida. Dios le cambia la mente a los hombres, ¿verdad que sí, hermanos? Dios les cambia el corazón, ¿verdad que sí, hermanos? Les cambia todo el ser, toda la vida cambia cuando el hombre adquiere una responsabilidad completa y total. Dice: no, esta palabra no es para el que está atrás, esta palabra es para mí, porque Dios hoy me está hablando a mí.
Ha oído gente que dice, no, esta palabra era para el que estaba atrás, dice. No, esta palabra es para todos, ¿verdad, hermanos? Lo que pasa es que el hombre no quiere, hermano, adquirir su propia responsabilidad. Y por eso Jesús va a decir palabras como esta que son fuertes, pero es la verdad que todo aquel que oye su palabra y la rechaza y no la guarda, dice él, yo no lo voy a juzgar, sino la palabra que nosotros oímos, esa palabra, esa misma palabra nos juzgará a todos. Ahora la pregunta es, ¿qué ha oído usted de Dios? ¿Qué ha escuchado de Dios usted? ¿Habrá escuchado algo o lo suficiente para que usted diga, bueno, lo que Dios me habla es verdad, lo que Dios me está hablando es algo bueno, voy a enmendar mi vida, voy a vivir como Él dice? O dice lo contrario, dice, no, yo creo que voy a vivir como yo quiera y no me importa lo que he oído, yo voy a seguir viviendo a mi manera. Hermano, cuando estemos delante en el trono de Dios, el hombre va a tener que dar cuentas por sí solo. Porque hoy el hombre puede vivir a su manera, pero acuérdense que estamos viviendo los últimos tiempos, donde el hombre va a dar cuenta de su vida. Usted no va a ir a dar cuenta de otras personas, usted va a ir a dar cuentas de lo que usted oyó, de lo que usted apreció, de lo que usted escuchó, de la palabra de Dios. Y si Dios un día usted le dijo que Cristo había venido a salvarlo y no lo hizo, usted dará cuentas. Por eso es que ante aquella multitud el Señor le dice estas palabras: el que me rechaza. Porque hay mucha gente que oye el evangelio y dice, qué bonito estuvo la palabra. Lástima que en mi caso personal no puedo cambiar. Yo ya soy así, yo ya no puedo cambiar. ¿Cómo no? La palabra de Dios puede cambiar los corazones, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos creen que para Cristo no hay nada imposible? Sí, para Él todo es posible. Lo que el hombre debe de hacer es, al oír la palabra, creerla. Y no seamos como aquellos que han tomado de juguete la palabra de Dios. No saben ni lo que están haciendo, hermanos, que están rechazando algo tan valioso como es la salvación que Dios nos regala a todos. Y entonces viven una vida muy alejada de la realidad, hermanos, de lo que han oído. Cristo dijo, yo soy el camino, ¿verdad que sí, hermano? La verdad y la vida. Y el que cree en mí, dijo él, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, ¿esas palabras las has hecho tuyas? ¿O solo son dichos? Porque, hermanos, Apocalipsis dice que todos los muertos, grandes y pequeños, estarán de pie ante Dios. ¿Verdad que así dice, hermanos? Ahora, ¿dónde apareceremos nosotros? Que oímos el mensaje de Dios, que leímos en cierta oportunidad la Biblia. Pero, hermano, ¿dónde apareceremos si no tomamos en serio nuestra responsabilidad con Dios? Por eso es que cuando Dios sanó a aquella mujer, usted recuerda del flujo de sangre, y ella quedó al descubierto y le dijo, Señor, yo te toqué, le dijo. Entonces el Señor le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ella bien pudo decir, me voy a hacer la que no sé nada, me voy a hacer el que no he oído nada, el que no he experimentado nada, y me voy sin ningún parte de novedad. Ella lo pudo hacer, pero quedó al descubierto y dijo, Señor, yo te toqué. Y el Señor le dijo, esas palabras para Jesús significaban mucho, porque ella se hubiera podido ir, ya estaba sana, ella podía haberse ido, pero Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete, pero no peques.
Esa es la responsabilidad del hombre. ¿Cuántos creen que Dios es bueno y poderoso? Sí decimos amén muchas veces, pero no queremos agradarle a Él. Vivimos a nuestra manera como esta gente. Y con muchas personas que Jesús los confrontó, les dijo que haber experimentado el encuentro con la palabra venía sobre ellos una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es que, hermanos, creer en aquel que vino a buscarnos, hermanos, y darnos vida, y vida en abundancia. Pero yo le aseguro que hay mucha gente en las iglesias que no conoce la salvación de Dios. Ha oído que Cristo salva, ha oído que Él murió en la cruz, pero Él no es parte de esa realidad, porque ha oído la palabra, pero la palabra de Dios la deja a un lado. Y por eso hay mucha gente que solo es religiosa, ha cambiado la manera de pensar y dice, no, yo tengo que estar en la iglesia, pero no ha cambiado la manera de vivir todavía. Y eso lo hace responsable delante de Dios. ¿Qué pasaría si hoy fuera el juicio? ¿Qué pasaría si hoy Dios nos llamara a cuenta? ¿Cuántos están preparados para darle cuentas a Dios, hermanos, en este día? ¿No podemos morir hoy, sí o no? Mire, con esto del COVID, el hombre se está muriendo. Y se mueren ricos, pobres, se muere de todo, hermanos. La pregunta es si esta gente creyó en la palabra, se salvó. Porque muchas de ellas estuvieron en las iglesias. Muchas de ellas oyeron mensajes bonitos. ¿Qué pasaría? De ellos, hay que vean cómo sale. La pregunta es de usted y yo, que todavía estamos con vida. ¿Seguiremos una actitud negativa ante la palabra de Dios? Porque Jesús vio. ¿Cuántos creen que Él lo sabe todo, hermanos? Mire, Él sabe que usted está aquí, pero su pensamiento está a ver a dónde. Y cuando se oye la palabra de Dios, el hombre tiene que recibirla, creerla y vivir de acuerdo a esa palabra, ¿verdad, hermanos? Por eso Él, ante aquella gente negativa que rechazaba la palabra, porque muchos de ellos le daban la espalda, muchos de ellos, hermanos, no creían en la palabra. Aún su propia familia, sus mismos hermanos no creían en Él. Hermanos, muchos de sus discípulos no creían en Él, pero no importaba eso, sino las palabras que salían de la boca de aquel que estaba hablando frente a toda la multitud. Y Él le decía, el que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra, oiga, que yo esta palabra es de Dios, ¿verdad, hermanos? Cualquier frase que usted ya haya escuchado, lo hace y me hace a mí responsable delante de Dios. Todo aquel que tiene un encuentro con esta palabra ya tiene sobre su vida una responsabilidad. Y esta responsabilidad es de creer o rechazar. Si usted cree, será salvo. Si la rechaza, será condenado. ¿Verdad que sí, hermanos? Y por eso dice, la palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día. Ahora, ¿qué ha oído usted del evangelio? O hay gente que dice, mire, ¿por qué no cambia pues? Si usted oye, ¿y por qué no cambia? Porque su responsabilidad no la ha tomado en serio. Piensa que esto es juguete, piensa que esto es para jugar. No, esto no es para jugar, porque el juicio de Dios viene pronto. Y dice Pablo, hoy estamos más cerca de nuestra redención que cuando creímos. Si hoy fuera el juicio, ¿estás preparado tú para darle cuentas a Dios?
Y no te pregunto cuántas veces has escuchado la palabra. Te pregunto, ¿estás preparado para rendirle cuentas a Dios y decirle: yo he andado conforme a tu palabra? Señor, yo he tratado de vivir en santidad como tú lo mandas. Yo he tratado de andar conforme a tu palabra. ¿Qué puedes decirle a Dios? Porque hay una frase, un versículo que dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Si aquí te pones mantelina o andas una Biblia o un traje religioso, eso no te va a poder salvar si no andas conforme a la palabra de Dios. Porque hay gente que cree que por eso se va a salvar, que por andar una Biblia o por hacer un acto de presencia. Por eso, no, hermano, se va a salvar aquel que crea de todo su corazón en que Jesucristo vino al mundo a dar vida y a darla en abundancia. No importa cuántos se han salvado, lo importante es que tú te salves. Que no te importa cómo vive la gente, lo importante es que sepas cómo vives tú. Porque hay gente que quiere andar, hermano, metiéndose en la vida de toda la gente y no se fija cómo está él. Por eso que dijo Jesús: nadie puede sacarle la basura al otro, de la paja del ojo ajeno, si él tiene una gran viga. Usted no juzgue a nadie. Si la gente, usted la ve que oye la palabra y vive como que, no lo juzgue, porque ya tienen quien le va a juzgar en el día final, ¿verdad, hermanos? Eso mismo que escuchó, oyó, hermano, eso le juzgará en el día. Y el Señor no le va a llamar y va a decir: vaya, Carmen, ¿a qué iglesia fuiste? El Señor no le va a preguntar eso. ¿Cuántas veces leíste la Biblia? No le va a preguntar eso. El Señor le va a preguntar si creyó o no creyó a la palabra de Dios. Porque todo aquel que afirme su corazón en la verdad y que no rechace a Cristo, aunque sus familiares lo echen de la casa. Yo conocí a un joven, con esto termino por tiempo. Era un joven que vivía perdido. Pero un día conoció a Cristo. Mire, solo llegaban de la mamá a robarle de las cositas que ella tenía, como le suele pasar a cualquier madre, padre de familia. Solo llegaba a quitarle, nunca le llevaba nada. Un día lo asaltaron, los mismos enemigos de él lo golpearon, pero conoció a Jesús. Dice que iba por una calle oscura y vio una luz lejos, que era una iglesita que estaban reuniendo, y él pasó todo herido, todo sucio, y un niño estaba allá en la puerta y le dijo: Señor, entre adentro. Y dice que él entró y oyó que estaban alabando a Dios. Y cuando el pastor hizo el llamado, dice que él creyó a la palabra. Y ese día fue sanado. Aquella gran abertura que llevaba, el Señor lo sanó y salió para su casa contento a visitar a su madre, a decirle: mamá, he conocido a uno que me ha perdonado mis pecados. Iba contento. Pero cuando llegó y le dijo a la mamá: mamá, he conocido al Salvador del mundo, estoy feliz. ¿Sabe qué pasó? La mamá lo corrió de la casa y le dijo: no te quiero aquí, te prefiero verte borracho en las cunetas, pero nunca que me vengas con esas locuras de que sos un cristiano evangélico. Lo echó, le sacó la ropita en una bolsa y se la tiró a la calle. Y él narra en su testimonio y dice: me acordé de la palabra, que tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso Jehová te recogerá. Aleluya. Pero creyó a la palabra de Dios y se mantuvo fiel, porque Dios lo que quiere no es que tú vengas a oír. Dios lo que quiere es que vengas y tengas un cambio en tu vida, que creas de verdad,
que no rechaces la palabra, que hermano, que ames a tu hermano, que ames a Dios sobre todas las cosas y que vivas una vida agradable delante de Él. Si eso haces, no te preocupes. Si escuchas la palabra y la pasas por alto, esa palabra que has oído, esa te juzgará en el día final. Pero ¿cuántos están seguros que se van con Cristo cuando Él venga, hermanas? Levante su mano y diga gloria a Dios. No agarre de juguete el evangelio, no agarre de juguete la palabra, porque eso que usted oye lo juzgará en el día final. Lo que usted hizo estará delante de Dios, ¿verdad, hermanos? Dios le va a pasar un video y le va a decir: hiciste esto, hiciste más cosas malas que cosas buenas. Dios lo tiene todo. Pero esa palabra lo juzgará a usted, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si usted la desprecia, con esa misma palabra el Señor lo juzgará en el día final. Así que, hermano, qué bueno que usted vino, ¿verdad? Pero qué más bueno es que usted reciba esa palabra y la crea. Y si hay algún amigo en medio nuestro, amiga, yo le recomiendo a que usted hoy tome su responsabilidad y le crea a Dios. Lo demás no se preocupe, Dios estará con nosotros hasta el final, ¿verdad, hermanos amados? Vamos a orar, amén, hermanos. Oremos al Señor, buen Dios y Padre que estás en los cielos. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos el privilegio grande de oír esa palabra. Le hemos escuchado muchas veces, hemos oído esa verdad muchas ocasiones. Señor, lo importante es que no